Muy buenos días, amigas y amigos del campo. Les damos la más cálida bienvenida a una nueva edición de nuestro programa Amor por el Campo, el programa de la Sociedad Agrícola del Norte que llega a ustedes a través de Radio Ruta Norte. Queremos saludar con especial cariño a quienes nos escuchan desde los distintos rincones de la región de Coquimbo y también en la provincia de Huasco, en la región de Atacama, ya sea por los diales de Radio Ruta Norte, su señal online o a través de nuestro Instagram SanagCL. Soy Alejandra Marín, la gerente de la Sociedad Agrícola del Norte, y en esta ocasión vamos a profundizar nuevamente respecto de la campaña de la mosca a la fruta. Si bien como Sociedad Agrícola del Norte estamos aportando y haciendo el llamado a la ciudadanía en cada programa, hoy además nos reunimos con el Servicio Agrícola y Ganadero y estamos aquí con nuestro invitado Cristian Meirone. Él es encargado regional de la Unidad de Protección Agrícola y Forestal del SAC y vamos a actualizar y entregar más información sobre las campañas que están en desarrollo en nuestra región. Y por lo tanto, el contexto de nuestro programa de hoy es informar, 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 ¿cierto? Estamos ha sido un terremoto esto, un poco para el sector rural, sobre todo de la comuna de Montepatria o en la comuna de Montepatria y Río Hurtado. Un terremoto, decía yo, para para los productores respecto al mercado interno, especialmente entre aquellos productores en que no aplica el seguro agrícola. Y claro, evidentemente eso ha pasado porque han habido muchísimos focos, nos han pillado un poco, no sé si desprevenidos, pero no se conocía toda la normativa, todos los protocolos. Hay que, por eso digo, hay que informar, informar, informar. Entonces, en ese sentido, Cristian, yo sé que ustedes han hecho un trabajo enorme de reuniones con la comunidad y todo, y vamos a seguir aportando nuestro granito de arena a través de este programa de radio y que llegue a muchísimos auditores. Quería preguntarte en primer lugar, ¿cuál es la situación de los brotes activos hoy día? Entiendo que hay dos nuevos brotes de fines del mes de octubre, un poco que me pudieses contar y actualizar sobre ese tema. Te doy la bienvenida además a nuestro programa. Muy buenos días, Cristian. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. Para nosotros siempre es un agrado poder estar con ustedes y poder informar a la comunidad, a los productores y a toda la región de la situación de moscas de la fruta, de las campañas de erradicación que tenemos en toda nuestra región. En líneas generales, poder actualizar, bueno, actualmente llevamos 13 brotes, ¿ya? 13 brotes. 13 brotes, de los cuales tenemos uno acá en la comuna de La Serena, tenemos tres en el río Hurtado y tenemos nueve en la comuna de Montepatria. Así como bien lo señaló usted, tenemos dos nuevas campañas, que es la higuera y las moyacas, que, que, bueno, lamentablemente se produjeron a partir con fecha las moyacas 23 de octubre y las higueras de rapel 17 de octubre. Así que ahí estamos tratando, obviamente, realizando todos los esfuerzos y con toda la gente y con toda la disposición, la ayuda también de las autoridades regionales y provinciales para poder ir en el trabajo que ya llevamos bastantes meses en esta dura y larga batalla. Sí, una dura y larga batalla, pero mira, hay noticias esperanzadoras. Por ejemplo, yo estaba leyendo ayer en el diario que la zona norte, donde evidentemente los ciclos de la plaga son más cortitos, dice el titular: SAC cierra la vigilancia en Guara, que está, como les digo, en el extremo norte, y confirma 90 días sin mosca de la fruta y recupera su estatus libre. Entonces, Exacto. eso es lo que estamos un poco, ha sido muy duro, pero si se logra controlar, si no hay nuevos focos, ¿cierto?
esto reduce los tiempos que tenemos que esperar para que estemos libres. Y en ese sentido, respecto de estas dos nuevas campañas, yo te quería pedir que le recordásemos a la población qué significan dos nuevos brotes, cuántos individuos se encontraron, cuál fue la situación, fueron hembras inseminadas, cómo, porque en el fondo, un brote que hay una nueva, cuando hay una nueva campaña es porque se encuentran individuos que se van a reproducir, o de frentón ya se encuentran huevos, larvas que nos indican que va a haber que podría haber una dispersión de la plaga, ¿cierto? Entonces, pedirte recordar qué significan estos dos brotes nuevos activos del total de 13 que tenemos en la región en términos de los individuos que se encontraron, qué es lo que pasó ahí. Bueno, principalmente, y, y como para poder contextualizar la situación, eh, nosotros asociamos, porque usted sabe que a ciencia cierta uno no puede tener la respuesta efectiva y dura, como se dice, pero lamentablemente una de nuestras teorías, y como ha sido la tónica en general de todas las campañas que se han detectado o se han generado, es lamentablemente está asociado al movimiento de fruta. Claro, Ahora, nosotros tenemos un control que es 24/7 en la comuna de Montepatria. Y como un ejemplo, hasta el momento se ha tenido que decomisar aproximadamente 8,2 toneladas de fruta, lo cual es muchísimo. Entonces, claramente, todavía lamentablemente eh, no se ha creado una conciencia de que la principal vía de diseminación de la plaga somos nosotros mismos. Cuando claro. la señora, el productor, el comerciante traslada fruta sin autorización, sin haber cumplido con protocolos, lamentablemente se produce esto, que se generan nuevos focos eh, y, y bueno, y con las consecuencias que ya todos ya conocemos ya. Claro, y Recor- además que lo bueno es que está concentrado, por decirlo así, lo sí, bueno es que está sí, concentrado en la zona de Montepatria, pero lo sí. malo es que en la medida que hay nuevos brotes, ¿cierto? Se extiende el plazo para declarar la zona libre, porque tenemos que, uno llega ¿cómo se llama? Empieza nuevamente a correr los plazos desde la fecha del último brote para los 3 ciclos que hay que contabilizar en la plaga. Entonces así retrasamos esta condición de que lleguemos a estar libres y ya vamos pasando a febrero del 2026, ¿cierto? Y claro, Entonces sí. eso es súper importante, por eso es que el llamado a la ciudadanía es a no trasladar fruta, ni siquiera aquellos que tienen un huerto pequeño, un árbol de naranjos que quiero llevar de regalo, esas cosas hoy día no se pueden hacer en este caso en los sectores donde están las campañas que está realizando el SAC, porque efectivamente esa es la posibilidad de diseminación de la plaga. Y otra cosa Pero importante, sí, disculpe, y otra cosa importante que, a ver, cuando trasladan fruta de esa forma, eh, yo lo digo sinceramente, o sea, no es que nos quieran hacer, como dicen, quieran hacerle leso al SAC, no, al final nos estamos perjudicando todos. Cuando alguien traslada fruta y la esconde, por ejemplo, debajo de los asientos donde a veces se ha encontrado, entonces, al final eh, a ver, nos estamos perjudicando todos. Se está no perjudicando él, estamos. está perjudicando a sus vecinos, a su entorno. Entonces, el llamado siempre, no movilice fruta eh, o también denuncie cuando si alguien ve que algún vecino o alguien está trasladando fruta, puede hacer las denuncias. Yo insisto, Exacto. nosotros estamos trabajando en el control. Hay bastantes recursos involucrados, pero si no nos ayudan y no nos ayudamos entre todos, más difícil, más nos vamos a demorar, porque como bien dice usted, para poder levantar un área, tienen que pasar 3 ciclos y sin tener detecciones. De lo contrario, si volvemos a tener detecciones, todo parte de cero. Es un ciclo, lamentablemente, podemos estar no eternamente, pero mucho tiempo en esta misma situación.
Claro, y entonces en ese sentido el llamado es a la ciudadanía a no trasladar fruta en las zonas que están reglamentadas, ¿cierto? Pero hablemos un poco, Cristian, por favor, de lo que es la fruta para mercado interno en ese sector. Sabemos que los pequeños productores están muy preocupados, ha salido en los diarios y todo. Y eso sucede porque esperan la producción durante todo el año y en la época de venta no la pueden vender. Pero hoy día yo sé que el SAC, lo hemos comentado con el director regional, a quien agradezco siempre que nos mantenga muy informados como sociedad, a la Sociedad Agrícola del Norte, de todas estas campañas y de todo lo que ustedes están haciendo. Pero hay un conflicto ahí porque los pequeños productores no se ven perjudicados por la descarga de fruta y no poder comercializar lo que significa el sustento de prácticamente todo el año, ¿cierto? Entonces, pero ahí, y vuelvo al tema de nuestro programa de hoy, que es informar, informar, informar. Hay canales, conversábamos el otro día de acercarse al SAC con anticipación a la cosecha. Quisiera que me pudieses comentar eso, cómo son los protocolos, cómo a lo mejor como una especie de línea de tiempo, cómo ese productor que va a ver próximamente, se va a ver enfrentado a tener que cosechar, tiene que hacerlo para poder vender su fruta en mercado interno. Perfecto. Yo creo que para que resulte más claro, partamos de la base como que si fuera un nuevo foco, una nueva campaña. ¿Ya? Ya. Yo siempre lo digo y bien sinceramente que esto es una responsabilidad compartida, tanto del productor como de nosotros, de poder iniciar los procesos y los protocolos. Nosotros como cuando se inicia un brote, empezamos a realizar, obviamente dentro de muchas actividades, un catastro para poder ver y tener conocimiento de cuáles son los productores que están dentro de estas áreas reglamentadas, ya sea en los 200 metros, en los 2,25 o los 7,2. A los Ujú. produ- Cada productor tiene que inscribirse. Es el primer paso, la inscripción del productor, ¿ya? Y posteriormente el productor firma un protocolo de Pero perdón, trabajo con nosotros. ¿se inscribe porque ustedes van a terreno o el productor tiene que ir a algún Las dos lugar? veces, o sea, de las dos modalidades, ya sea porque nosotros llegamos a terreno y lo entrevistamos y lo inscribimos, o en ¿Ya? su defecto que él se acerque a la oficina y se inscriba y iniciemos el proceso. ¿Ya? Eso Ya, es lo primero, la inscripción. Luego viene la firma de los protocolos de trabajo, donde obviamente está todo escrito los protocolos y las actividades que tiene que hacer el productor para poder, en un futuro cercano, cuando llegue la cosecha, poder cumplir con algunos requisitos para que pueda cosechar y seguir con su comercialización. Importante y eso a veces nosotros tratamos y hacemos todo lo posible para que quede súper claro, porque nos ha pasado muchas veces, hay dos requisitos fundamentales que un productor tiene que cumplir. Nosotros instalar trampas en su predio y tienen ya, que a lo menos poder tener dos revisiones de estas trampas antes que se produzca la cosecha, ¿ya? ya. ¿Y esas revisiones son cada cuántos días? Todas las semanas. Toda la semana, al menos una vez a la Todo- semana. claro, todas las semanas, por ejemplo, en una etapa uno, de una campaña de erradicación, sí, son revisiones semanales, ¿ya? Ya, Entonces, y lo otro que también se realiza son muestreos de fruta previo a la cosecha, ¿ya? Ahora, nosotros igual, caso a caso, y eso también lo explicamos, caso a caso, nosotros le hacemos un análisis de riesgo, dependiendo la ubicación de dónde está el productor. Si está, cuanto, cuanto más cercano el productor esté del punto positivo del brote, obviamente el riesgo va a ser mayor. Por lo tanto, las medidas o las actividades que tendrá que hacer tendrán que ser obviamente un poco más restrictivas. ¿Ya? Cuanto más alejado esté de este punto, obviamente las medidas van a ser menos restrictivas. Eso nosotros lo vamos analizando caso a caso, ¿ya?
y produ- produciéndose todos estos pasos, el productor con un mínimo de 24 horas de antelación, a nosotros nos da aviso de su cosecha. Ahora, obviamente en estos documentos que firma el productor con nosotros, ya con mucha antelación nos dice cuál va a ser su fecha o su periodo de cosecha, pero 24 horas Aproximado. antes nos avisa y nosotros con un equipo vamos y se hace una inspección de la fruta que se va a cosechar, que por lo general, dependiendo de la ubicación en el riesgo asociado, va a ser el porcentaje que nosotros vamos a revisar, ya sea 2%, 3% o 5% de la fruta que se está cosechando. Perfecto. Ahora, y esto Producido eso y pasado todos esos procesos, el productor podrá continuar con su proceso de comercialización. perfecto. En el radio de los 200 metros, ahí sí que no se puede, o sí se puede. No, En el radio de los 200 metros, eso yo entiendo que no se puede, y ahí opera el seguro agrícola, que es exacto. este seguro, ¿cierto? Que de 200 kilos para arriba de fruta puede pagar hasta 800 pesos por kilo, hasta un máximo de 10.000 kilos, ¿cierto? O sea, 8 millones de pesos por hectárea y con un máximo de 2 hectáreas. La restricción Perfecto. que tiene, sí, ve, me lo aprendí, así es que tenemos que informar y de esa manera lo estamos haciendo siempre, en apoyo a esta campaña que realiza el SAC de erradicación de la mosca de la fruta. Entonces, y en ese sentido, máximo 2 hectáreas, decía, lo que sí, las empresas más grandes, porque el seguro tiene esa restricción, este es un seguro del Ministerio de Agricultura, ¿cierto? Y tiene la restricción de que es para empresas de menos de 50 hectáreas. Exacto, correcto. Sí. Entonces, ahí aproveché de informar, ¿ves? Y por lo Ahora, tanto, esto es súper bueno porque antes no existía. Por lo tanto, claro, es un beneficio que tienen nuestros pequeños y medianos productores que se encuentran en esa situación. ¿ha habido más avance en los pagos de los seguros, que era lo que pasó al principio, en las primeras etapas, que costaba más que pagaran el seguro? Un poco se atrasó todo esto, que era el Sí, reclamo también ahora, de los productores. sí, sí, ahora últimamente ha sido ya más dinámico y menos, no engorroso, sino los tiempos se han ido acotando. Así que sí, se ha ido avanzando bastante en ese sentido. Sí, sí. Claro, entonces ahí reforzar que las personas que están con un brote en el radio de los 200 metros tienen que hacer las gestiones necesarias para el seguro con el Servicio Agrícola y Ahora, Agropecuario. importante comentar lo siguiente. Este es un seguro que no tiene ningún costo para el productor. Ya, Nosotros como servicio, y de hecho no tienen que hacer nada tampoco, porque la información la generamos nosotros cuando estamos trabajando, por ejemplo, en una propiedad. Toda la información que se vaya generando, nosotros la vamos consolidando en documentos que obviamente el productor obviamente tiene que firmar. Y nosotros como servicio enviamos toda esta documentación una vez que la casa está terminada o la propiedad está terminada, se envía a Agroseguros. Y ahí Agroseguros es el encargado de enviar obviamente toda esta información a la compañía liquidadora o a la empresa de seguro. ya, perfecto. Cristian, ¿podemos hablar un poquito más del control carretero, de la fiscalización? ¿Hay ahí alguna sanción a las personas que se ha pillado con fruta? ¿Solamente se descarga? Un contexto más global, volver a reforzar este tema de que no tienen que trasladar fruta. ¿Podemos hablar de eso, por favor? Sí, claro. Bueno, como le comentaba, actualmente tenemos control carretero 24/7 en la provincia de, perdón, en la comuna de Montepatria. Y bueno, como ¿Ese es el único control carretero o hay otro más? Porque sí, habían dos, en supongo. la comuna de Montepatria sí, y es 24/7. En el Ya, otro valle, en Río Hurtado, también se realizan controles carreteros, pero no son 24/7 y estos van moviéndose de un sector a otro. ya, perfecto. Ahora, respecto a sanciones, normalmente no se aplican sanciones. Lo que sí se está, obviamente, decomisando la fruta
al hacer la fiscalización, obviamente junto a Carabineros, eh, y no poder demostrar o no poder tener la certeza del origen de esa fruta, lamentablemente se tiene que decomisar, ¿ya? Pero el que va, el transportista que va o el productor que va con su fruta para el mercado interno, que lleva una guía. Tendría que llevar una Claro, guía o sea, claro, autorizada por el SAC. exacto. Lleva documentación autorizada por nosotros, la cual acompaña, el productor acompaña esta documentación. Y claro, al enfrentarse a un control, obviamente el personal del servicio verifica esta documentación y teniendo eso y cumpliendo con los protocolos, no hay ningún problema. Sí, el talón de Aquiles, como digo yo, que hay es no el productor, porque ahí no está, no hemos tenido dificultades en ese sentido, sino con eh, el ciudadano común y corriente que por desconocimiento, lo digo de esa forma porque uno siempre tiene que partir de esa base de no, eh, que no hay una mala intención, ¿ya? ¿Mm? Pero esa es la gran dificultad que hemos detectado de transportar la fruta, de llevar fruta y lamentablemente en algunos casos escondida, ¿ya? Y normalmente que se procede a eso al decomiso de la fruta. Y como le Ya, y decía en un aparte de esta. inicio, aproximadamente llevamos, no sé, bastantes, son muchas toneladas las que se han decomisado ya. Claro, o sea, la gente no entiende o no se informa, porque yo sé que ustedes también como servicio agrícola hacen campañas en las localidades, en reuniones informativas y de todo. Entonces, el llamado principal es a la ciudadanía a colaborar. En esto estamos afectados todos, ¿cierto? La idea es poder evitar que existan nuevos brotes y para eso no hay que trasladar fruta que no tenga autorización. Yo creo que ese es el Aprovecho, punto, ¿ah? Ese es el punto. Es el sí, punto principal, creo yo. Aprovecho de comentar que nosotros dejamos en nuestra página web, que es www.sanac.cl, sanac.cl, lo pueden buscar inmediatamente en el buscador, ustedes ponen Sociedad Agrícola del Norte y salimos. Y están ahí la información de todos los contactos para comunicarse con el SAC, los mails, los teléfonos, eso ya lo conversamos en forma previa a este programa con Cristian y con su equipo. Y están ahí disponibles los teléfonos, la comunicación, lo mismo que en la página del Servicio Agrícola y Ganadero. De tal manera que la gente pueda hacer sus consultas, pueda denunciar, pueda comunicarse con el SAC para el traslado de fruta y para el caso a caso como ustedes nos decían, porque esos son los canales, ¿cierto?, de contacto y, por ejemplo, para informar si hay irregularidades o no. En ese sentido, además, te quería consultar cuál es el área afectada, cuántos son los predios agrícolas que van afectados a la fecha, un poco para dimensionar las dificultades que estamos teniendo a nivel regional y por qué es tan importante que todos colaboremos. Sí, mire, aprovechando también la instancia, como una de nuestras actividades, que yo creo que son cruciales en el éxito de la erradicación de la plaga del sector, es la difusión. Mientras más personas estén informadas y tengan conocimiento de cuáles son los protocolos, qué es lo que estamos haciendo, porque lamentablemente mucha gente, hay un desconocimiento que, bueno, muchas cosas que han salido en redes sociales, y nosotros lo asumimos a más un desconocimiento que una mala intención de quien pueda estar difundiendo alguna información que no es correcta. Ujú. Eh, Como por ejemplo, nosotros estamos constantemente, usted lo señaló, realizando muchas reuniones a todo nivel, juntas de vecinos, asociaciones, eh, con la prensa, porque es la única forma que podamos salir luego de esto, ¿ya? Un ejemplo, en octubre,
a octubre, estamos hablando, por ejemplo, de las dos últimas campañas que se han generado. Eh, Se han realizado, ya hemos realizado aproximadamente ya 12 reuniones donde han asistido aproximadamente 200 personas. Siempre, obviamente, a veces los números pueden ser, ojalá serían muchas más personas que puedan estar o asistir a estas reuniones. También hacemos un llamado que cuando se convoque una reunión y los citen y los inviten, asistan, porque es súper importante. También, obviamente, el boca a boca, que también ellos puedan ir transmitiendo también esta información. Eh, yo soy súper majadero en eso. Si no nos apoyamos y no ayudamos todos, para nosotros es muy complejo, se hace muy complejo poder solos poder combatir esta plaga. Exactamente, se La requiere el difusión, apoyo. la comunicación, que nuestros productores, la población en general, tenga esa visión de que si yo muevo fruta y la muevo sin cumplir con los protocolos, me voy a estar perjudicando a mí, a todos, y va a ser un círculo vicioso porque aquí con estas dos últimas campañas o con uno de estos dos últimos brotes, queda demostrado que el movimiento no autorizado de fruta se está produciendo una diseminación de la plaga. Claro, se está Entonces, produciendo igual. Uno esperaría que con todo lo que ya se ha informado, incluido nuestro programa de radio y todo, la gente hubiese entendido que tenemos que ser todos conscientes de que no hay que trasladar la fruta sin autorización. Pero yo comentaba un poco lo que significa el número de predios agrícolas que tenemos afectados. La comuna de Montepatria, por ejemplo, es una zona de la gran producción de cítricos. Hoy día venían los duraznos también. Y esa es la gran preocupación, o sea, la pérdida de las cosechas de los productores. Entonces, ¿qué ha significado en ese sentido? Y hablábamos un tema de la anticipación a las cosechas, que la gente hiciera las consultas y solicitase los permisos y todo con anticipación a las cosechas, no 24 horas antes, sino que bastante tiempo antes, saber qué es lo que tiene que hacer para poder cosechar con las autorizaciones correspondientes. ¿Hay algún conflicto ahí o es más ágil la comunicación con los productores? Estamos hablando de mercado interno. ¿Y por qué sí, mercado interno y no sí. exportación? Porque los protocolos en el tema de la exportación ya están claros, ¿cierto? La exportación de cítricos se terminó, hoy día va a venir la uva, la cereza, empezó la cereza, va a venir la uva y todo, pero yo entiendo que ahí los protocolos ya están listos, está el tema de los frigoríficos también listo. Entonces hoy día la preocupación es también por los productores que van a mercado interno, que tienen que comercializar su fruta en mercado interno. Mire, es súper importante señalar lo siguiente: si bien es cierto, nosotros históricamente las campañas de erradicación o los focos que se han detectado a través de la historia siempre han estado enfocados en grandes centros urbanos o ciudades. Cuando hablamos de Ujú. campaña de erradicación, siempre han estado asociadas a las ciudades. Y ahora, hace pocos años atrás, 3 años atrás, ya mutó esta plaga y ya se empezó a detectar en zonas productivas. Y nosotros, y esto es súper importante, también, obviamente, también tenemos que irnos modificando también nuestros protocolos, porque no es lo mismo una campaña de erradicación y un brote en una ciudad que en una zona productiva. Por lo tanto, también nos hemos tenido que ir, eh, no es la palabra modernizando, adaptando, mejorando protocolos, justamente considerando la realidad que actualmente nos enfrentamos, que son zonas productivas. Por eso Claro, los protocolos, y es más, y dentro de esta misma situación, lo mismo en la zona en la zona de Montepatria, los protocolos se han ido agilizando aún más, considerando obviamente esta problemática, que es que la situación más compleja es la comercialización en estado fresco para el mercado interno. Ese es el gran desafío y la gran complicación que hay en este momento. Por eso nosotros hemos ido eh,
mejorando y adaptando los mismos protocolos que venían hace mucho tiempo atrás, justamente a esta realidad, a esta nueva realidad a la cual nosotros nos estamos enfrentando. Por tanto, por ejemplo, si alguien me puede decir, ¿ustedes trabajan con los mismos protocolos que en una ciudad? No, claramente que no, porque hay que diferenciar. ¿Ya? Así que eso es importante también transmitirlo y estamos en constante análisis de estos protocolos justamente para que sean mucho más fluidos, los tiempos sean más cortos y poder facilitar, pero siempre y cuando procurando de tener un mínimo de riesgo que esta plaga se pueda diseminizar a otros sectores donde no la tenemos. ¿Ya? Claro, claro. Eso es súper Cristian, importante transmitir. Cristian, muchísimas gracias. Vamos a hacer una pausa en nuestro programa, así que agradezco mucho esta información que nos entrega. Recordar a nuestros auditores que los que son productores y que tienen fruta para mercado interno deben acercarse al SAC. Los canales de información están en la página web del SAC y en nuestra página web también de Sociedad Agrícola del Norte. Muchísimas gracias por tu participación, Muchas como gracias. siempre, tratando Muchas de gracias. informar, informar, informar. Ya hay que recordar que nos escuchan en toda la región de Coquimbo. Volvemos a nuestra segunda parte del programa y nos escuchan, como les decía, desde la zona de Huasco, en la región de Atacama, hasta el sur de nuestra región de Coquimbo. Nos encontramos ahora con dos invitados muy importantes para mí y con los cuales espero tener una conversación muy interesante. Ellos son Yasmina Gallardo. Ella es ingeniero civil de la Universidad de La Serena con sólida formación en diseño, evaluación y gestión de proyectos hidráulicos y de infraestructura, especialista en la presentación de proyectos a la Ley 18.450 de fomento al riego y drenaje y con experiencia en formulación técnica, económica y ambiental de iniciativas orientadas al uso eficiente del recurso hídrico y a la mejora de la infraestructura de riego. Nuestro invitado además es Jorge Soto Cifuentes. También es ingeniero civil de la Universidad de La Serena. Estábamos conversando de eso un momentito antes de la primera promoción del año 1982, nos decía Jorge, de los ingenieros civiles, porque antes existía solamente construcción civil. También ha estado dedicado todo su ejercicio profesional al manejo de los recursos hídricos y fundamentalmente los canales de riego, ¿cierto? Tú comentabas, Jorge, que empezaste como administrador o como profesional en el canal Camarico y yo te he conocido también en toda tu presentación de los proyectos a la ley de riego. Y por eso es que es tan interesante para mí poder conversar con ustedes porque en el fondo han sido más de 30 años dedicados, ¿cierto?, a las obras hidráulicas, en el revestimiento de canales, en hacer tranques de acumulación, y en ese sentido, paralelamente, han ido viendo los cambios también que se han producido en nuestra región. Entonces, desde esa perspectiva es que quería yo ver la conversación hoy día y podemos derivar más adelante en también cómo ha cambiado la ley de riego, ¿cierto? Pero quería yo pedirles en primer lugar alguna apreciación de parte de ustedes en cómo hemos ido cambiando en el tiempo en todas las obras hidráulicas y en todo lo que son los canales de riego y la distribución de las aguas en, en la región, digamos. Yo sé que Yasmina está un poco más en el Elqui, Jorge en el Limarí. Así que ahí a lo mejor nos vamos a encontrar con la mayoría de las veces similitudes, pero también con algunas diferencias. Les dejo ahí la palabra, Yasmina. Bueno, justamente estaba pensando en esa pregunta que me hiciste hace un par de días atrás y la verdad me da un poco de pena cómo ha ido sufriendo el campo, nuestro campo en la cuarta región, principalmente en el Elqui, como te decía yo, que lo estaba viendo, que a través de la sequía cada vez más se ven predios loteados, donde antes habían grandes cultivos, ahora se están loteando y tiene que ver principalmente por la escasez hídrica que nos está afectando últimamente y durante un periodo bastante prolongado. Eso me da bastante tristeza y
ahí recién hablando con Jorge Soto, para mí él fue un referente cuando yo comencé en este mundo, él no lo sabe, pero yo vi varios estudios de él, eh, viajé a Santiago a ver sus estudios de Jorge Soto, Juan Francisco Soto y Jorge Romero, entonces No, sin duda, el panorama ha cambiado mucho. La superficie cultivada ha disminuido drásticamente en la cuarta región y en eso la ley de riego ha sido como súper fundamental, pienso yo. Exacto, También, sí. también los proyectos han ido cambiando. Yo me recuerdo suponte los primeros proyectos, cuando hablábamos de proyectos, por ejemplo, de proyectos con tubería, que pucha, ya se me cayó el carnet, pero ya como el año 95 para el 2000 no había la tecnología que hay ahora. Entonces ahora con los nuevos tipos de tuberías, principalmente suponte la tubería corrugada, de HDP corrugado, aquí en la zona se han entubado muchos canales. La ley de riego en realidad a lo mejor nació con otro propósito, pero fue derivando y ahora en la parte, porque nació, primero era para la parte intrapredial, porque era la ley de subsidio a la inversión privada en obras de riego y drenaje, que se creó por allá por el gobierno de Pinochet, era más orientado a la parte privada, pero de a poco fue mutando y se le metió más la parte social y ahora en la parte extrapedial, donde yo me he dedicado más con la consultora que represento, se ha vuelto como muy fundamental, en realidad, por todo lo que significa el cambio climático. ¿Mm? Claro, se ha vuelto fundamental ese apoyo en el fondo a las organizaciones de usuarios para poder ir revistiendo los canales o entubando los canales o mejorándolos. Y en ese sentido, preguntarles entonces qué ha pasado con la ley de riego últimamente, en estos últimos años. Ha mejorado, ha sido más difícil para el consultor, porque la verdad es que estamos viviendo un tema o está la palestra, digamos, el tema de la permisología. Entonces yo quisiera saber si en opinión de ustedes eso también ha afectado a la ley de riego, sobre todo con las modificaciones al código de agua, ¿cierto? A lo mejor eso no se vive tan dramáticamente en las organizaciones de usuarios que reúnen las aguas de todos los regantes, pero sí se ha vivido a nivel de proyectos intrapredial, donde yo también fui consultora en algún minuto. Entonces, ¿qué opinan ustedes en ese sentido? La Yamina me dijo que yo hablaba mucho, así que la dale dejo a Jorge, ella. dale. No, dale tú primero. Ya. Oye, mira, en el fondo, espérate, me perdí un poco de tu pregunta. ¿Cuál era específicamente? Si la ley de riego se ha puesto con más Ah, restricciones, ya, ha sido el más asunto de la difícil postular, permisología. el asunto de la permisología, si va en el Sí. fondo poniendo cada vez más cortapisa o no, o facilita las cosas, porque sabemos que es un instrumento fundamental, partimos de esa base, que incorporó, como tú bien decías, a las organizaciones de usuarios, pero en el tiempo también ha sufrido cambios y, por ejemplo, estamos con, no sé cómo están últimamente en los últimos años los resultados de los concursos. ¿Son favorables para nosotros? No, vamos haciendo tramos muy pequeñitos de canales con muchos más problemáticas que antes Mira, o lo que no. pasa es que bueno, la ley de riego ha pasado por diferentes etapas, digamos, también con los diferentes gobiernos, de la diferente orientación que le han dado a la ley de riego. Pero al final los consultores hemos logrado salvar todas esas fallas y nos vamos adecuando un poco a diferentes tipos de revisión de proyectos. Eh, entonces, en el fondo, ha sido un instrumento que siempre ha sido fundamental, totalmente fundamental. Y sobre todo en estos tiempos, digamos, mira, yo te diría que como somos consultores antiguos, estamos un poco acostumbrados, sin duda con el nuevo código de agua. Hay un poco, no de más trabas, sino que te piden más papeles, muchas declaraciones juradas. eh, y también hay que entender, pero claro, el código de agua o la ley de riego es como a nivel nacional, pero la situación de la cuarta región es como muy distinta de la situación del sur, por ejemplo. Entonces a veces te piden cosas acá que uno dice, chuta, ¿por qué te piden esto si acá
por ejemplo, los canales cuando hay sequía, en los ríos se dividen en secciones y a veces a un canal le llega el agua 30 días o 20 días después. Entonces te empiezan a pedir cosas que a veces resultan un poquito fuera de que no tiempo están de acuerdo a con la realidad. respecto a la realidad de la cuarta región. Pero, pero en general, el espíritu de la ley de riego es, en el fondo, a los el que tiene mejor puntaje. Hay canales con buena hidrología que se ganan muchos bonos y a los que son más chiquititos, como los valles más interiores, que sé yo, el río Mostazal, a lo mejor el río Rapel, por acá por la comuna por la provincia del Limarí, les cuesta más. Pero, pero bueno, son un poco también las reglas del juego. Sí, por eso, digamos, mira, ser consultor de la ley de riesgo, la parte de ingeniería, la parte legal, en el fondo es como siempre la misma. Es que la medida que ha ido pasando el tiempo se ha ido profesionalizando un poco más Oye, la ley yo de me, riego, cada vez tiene más profesionales y a raíz de eso también ha ido exigiendo mucho más cosas. Y donde yo estoy a favor con Jorge, o sea, estoy todo a favor, pero donde más recalco es que, claro, la ley de riego favorece estrictamente más a aquellos que tienen más recursos hídricos. Entonces, yo creo que aquí hay que equilibrar un poquito de ver cómo sería la forma ideal para que los pequeños o aquellos comunidades que tengan menor disponibilidad de agua también tengan estos beneficios. Porque de hecho nosotros como consultores, yo creo que también le pasa a Jorge, cuando nos preguntan, ¿puedo presentar un proyecto? Y uno mira el canal pequeño con pocas acciones de agua, poca superficie regable, uno piensa y le dice, sí lo puede presentar, pero tiene que ser un tramo muy pequeño para que pueda ganar el proyecto. Por eso que esto requiere de más un estudio más grande, donde podamos como equilibrar esto, de que los pequeños también ganen y los grandes también, las grandes comunidades de agua. necesitamos una adecuación más a la realidad regional, ¿cierto? O concursos, en Exacto, el fondo a exacto. lo mejor con las mismas condiciones, de la misma tipología de canales, cosas de ese tipo. Porque si concursamos con la zona sur, no, en un concurso No tenemos nacional, ninguna de recursos para posibilidad. nosotros no tenemos ninguna chance. Ninguna chance, por Entonces, ejemplo. Como, disculpa, como lo conversamos creo que también contigo la otra vez o en una reunión, a veces, por ejemplo, la cuarta región, en un concurso la colocan en un grupo con la quinta. Y ahí, ya, como se dice, nos matan, porque o sea, no podemos comparar la hidrología de la quinta región, que corresponde a otro tipo de clima, con la cuarta región, que es un clima semiárido, norte chico, ya la quinta región es zona, más bien zona central. Entonces, tú no podrías comparar el río Concagua con el río Chalinga, que también soy consultor de Choapa, o con el río Mostazal, que son ríos pequeños. Entonces, ese tipo de cosas muchas veces nos desfavorecen y ahí, claro, nos vamos quedando, de repente nos damos cuenta los consultores con muchos proyectos en calidad de no seleccionados, que significa que están aprobados técnicamente por la Comisión Nacional de Riego, pero cuando se hace la corrida de puntaje no alcanzan puntaje porque justamente la hidrología es una de los... Las variables que dan puntaje son tres: el costo, la superficie y el aporte. En el aporte ya. andamos bien, porque igual todo aporta más o menos lo mismo. En el costo también, porque en el fondo también los proyectos son muy parecidos, pero en la hidrología es donde fallamos porque es la superficie y después cuando se calcula la variable de costo también se divide por la superficie. Entonces, la superficie es súper gravitante dentro del esquema de puntaje de la Comisión Nacional de Riego y ahí es donde los canales pequeños de la cuarta región cuesta. La consultora que yo manejo, presentamos proyectos de canales de, como dice Yasmina, de organizaciones con bastante recursos hídricos, que no es mucho más fácil ganarse el bono, pero también de canales pequeños. Y ahí, claro, nosotros mismos nos damos cuenta, los profesionales, que cuesta bastante para los pequeños. Y ahí está también el desafío de la Comisión Nacional de Riesgos de cómo igualitar un poquito más la balanza. Claro, ese es el dato un poco que pasamos. Además que a mí siempre me ha parecido que no es muy rentable hacer las consultorías para un canal muy pequeño en términos de, a veces son metros nomás de canal, ¿cierto? Y la consultoría tiene la misma rigurosidad técnica y legal para presentar un proyecto de 200 metros que de 1.200 metros, entonces, o de más de 1 kilómetro. O sea, ahí también hay un tema de que es mucho más cara la consultoría y además que es mucho más, los consultores tienen la respuesta para ese 1,1,
un kilómetro, 2 kilómetros, lo que sea, para poder presentar un proyecto de una vez, ¿cierto? Entonces ahí también eso yo creo que hay que tomarlo en cuenta. De eficiencia entonces a nivel regional, ¿cómo hemos ido avanzando con esto de los... hay tecnologías nuevas, Yasmina ha participado como consultora en todo lo que son las compuertas automáticas, en Camarico, no sé quién hará los proyectos de Camarico que también tienen compuertas automáticas, no sé si eres tú, Jorge, o no, No, pero al interior de los canales también hay tecnología para mayor eficiencia. ¿Cuáles son esas tecnologías que estamos utilizando hoy en día y cómo se verifica el término de menos pérdidas y de y en el riego, ¿no? Bueno, voy a comenzar yo. Bueno, ahí con el tema de la tecnología, un poco Alejandra fue la que tú misma mostrando un video hace muchos años atrás, vimos esta tecnología de unas compuertas automatizadas que nos pareció interesante poderlas implementar y comenzamos en la cuenca del Elqui. Rápidamente otras cuencas también quisieron implementar esta tecnología que significa medir con precisión el caudal, tienen una precisión de un 2%. Si no Eh, estamos refiriendo a compuertas automatizadas, en general las exacto. Rubicon con las que más has trabajado tú. Exacto. Esas son las que tienen mayor precisión. Pero actualmente, últimamente, yo he visto mucha tecnología que ha ido apareciendo, incluso tecnología chilena, eh, como Captahidro. Hay un montón de sensores de radar también que miden con bastante precisión. En realidad se pueden hacer muchas cosas si uno quisiera, se puede implementar estas compuertas que son como tecnología de control total en el canal, donde puede uno identificar los tramos que están con pérdida, saber exactamente el agua que se está entregando a cada usuario. Y por otra parte, existen los sensores de humedad del terreno, sensores de nivel de los embalses, donde se puede unificar todo esto para que, para que funcione como un sistema único. No sé si Ujú. se entiende. Donde, por ejemplo, si hay un tranque de acumulación, está el sensor de nivel que mida el tranque de acumulación, el nivel del tranque, y ¿Ya? avise a la compuerta de entrega si es que es necesario entregarle agua o no. El sensor de nivel va a informar a la compuerta, me falta agua, y la compuerta le va a entregar el agua automáticamente. Todas esas cosas se pueden lograr que se han hecho en otros países y que ya se están como implementando de a poco, aprovechando los recursos de la Comisión Nacional de Riego. Como los recursos son escasos, hay que ir por etapas. Entonces, la idea es poder lograr esto en las comunidades de agua, pero para eso también se requiere que los profesionales que manejan estas comunidades de agua sean profesionales o tengan harto conocimiento en la tecnología. Claro, para poder operarla, para poder repararla, para poder Exacto. interpretar los datos, para un montón de cosas se necesita. Pero como mencionaba, actualmente en Chile también se están desarrollando muchas tecnologías muy interesantes que he estado viendo, como Captahidro, por ejemplo, que me llama mucho la atención cómo ellos están avanzando. igual en la parte de restablecimiento de canales, que es donde yo más me he dedicado este último tiempo. Claro, los cambios igual han sido súper importantes, como les comentaba hace un rato atrás, en el caso de suponte, bueno, como consultora trabajamos en varias zonas, en varios valles, pero suponte en el río Mostazal, que es un río que trabajo desde hace muchos años, entubamos canales con otro tipo de tubería. Ahora ya está la tubería de HDP corrugado y es realmente impresionante los cambios. ¿M? Y eso es como súper bonito porque como son proyectos no tan grandes, uno hace el proyecto, lo diseña, te lo aprueban, se construye y en el caso mío lo superviso y se supervisa y se hace una etapa, dos etapas. Suponte hay canales que tienen 8, 10, 12 etapas. Entonces, ha sido, este último tiempo, sobre todo este último año, ha sido como súper confortante, igual como profesional, que de repente te encuentras con personas y te dicen, "Don Jorge, yo, mi parcela estaba seca
y estuvo 5 años, 7 años, 10 años. Y ahora de nuevo estoy pensando, me llegó el agua y estoy pensando en colocar palto, colocar nogales, incluso nos podemos conversar con 2 hectáreas de palto, le pregunto cuánta plata se gana y no, la persona me dijo, yo con 2 hectáreas de palta puedo criar a mi familia perfectamente. Y antes no podía porque no me llegaba el agua. Y ahora me doy cuenta Claro. que tengo el agua. Y otros canales que son más atrasados, porque en el fondo, mira, al final todo esto depende de los dirigentes. Cuando hay un dirigente en un canal que es bien pro, y de hecho los canales que nosotros tenemos, suponte, en el río Mostazal, como el canal Cancha, que tiene ya, está prácticamente entero entubado, ahí me recuerdo don Javier Oro fue el primero, hace muchos años con don Javier, que íbamos a mi oficina y me decía, ya pues Jorge, presentemos un proyecto, y así nomás me decía, a lo macho me decía, él ya me daba la mano, y empezábamos a hacer el proyecto, y yo le veía súper entusiasmado, y imagínate que el otro día conversábamos con un dirigente en una reunión, ese canal en el río Mostazal, cuando el río estaba prácticamente seco, se dieron cuenta que estaba ese canal y tomaron todo el agua del río y le tiraron al canal para poder abastecer, me contaba don Manuel Echeverría, el agua potable de un pueblo más abajo de Coyhaique. Y así los Claro. otros canales se han ido dando cuenta, oye, ¿por qué mi vecina tiene agua y yo no tengo? Entonces, de repente yo estoy por ahí en el campo y hay 3, 4 personas dirigentes que se acercan a conversar conmigo, me dicen, don Jorge, nosotros también queremos hacer esto. Entonces, esa parte, en este momento ya se están viendo como harto muy fácil entubar los canales. Entonces, en esta zona, por lo menos, ¿no? Ha sido como muy fundamental, porque en el fondo la poquita agua que hay se aprovecha, pero realmente en un 100%. Así que O sea, en el ha fondo han sido- sido años de proyecto y después de varios años y varias etapas que se instalan, en el fondo ahí se ve el cambio. Yo siempre digo que aquí en la cuarta región somos muy eficientes en la ocupación de las aguas, en el manejo y la distribución de los recursos hídricos. Después Oye, viene el predial, todo el tema de los riegos tecnificados. Ustedes no son consultores en esa área, pero sí vienen los otros consultores con los otros concursos de la ley de riego que también se han valido de este instrumento para mejorar muchísimo. Entonces, y después hoy día, para seguir la cadena en el riego tecnificado y en la eficiencia, viene todo lo que son los sensores de humedad, por ejemplo, que han disminuido la utilización del agua desde las 10.000 metros cúbicos por hectárea que se ocupaban antes, por ejemplo, para un parrón o lo que sea, hoy día 5.500, 6.000 metros cúbicos con toda la tecnología. Entonces somos sumamente eficientes y por eso ahí voy a volver atrás con las palabras que decía Jorge, hay que conocer esa o hacerse cargo de esa realidad que tenemos, y por un lado a lo mejor tener concursos que sean más dirigidos para nosotros, no competir con otras regiones. Y también inversión pública, ¿cierto? Que falte en aquellas obras que no se pueden hacer, pues. Yo conversaba en alguna oportunidad atrás también con Yasmina con el tema de los sifones, por ejemplo, con cosas que no se pueden presentar a la ley de riego, pero que también son o los pasos de quebrada, que son sumamente necesarios. Eso es algo que también hay que abordar en complemento a esta gran cantidad de metros y de kilómetros de canales que se han revestido, que se han entubado y que permiten hoy día un riego mejor. Ahí no sé Yo qué creo, opinan. Alejandra, que en este último periodo, como te dije, se ha ido profesionalizando la Comisión Nacional de Riego cada vez más y también los consultores, hay más profesionales en la ley 18.450, eh, y también hay más interesados en presentación de proyectos, hay más necesidades que cubrir. Entonces, lo que nos está faltando, creo yo, en la región es poder hacer un desarrollo integral. Claro, Porque lo que tú hablabas, por ejemplo, con respecto a las quebradas, las grandes pérdidas de los canales se producen en los tramos donde pasan las quebradas. Sin embargo, requiere de un tiempo mucho mayor para poder sacar un proyecto de esta envergadura. Es decir, hay que presentarlo, hay que tener la autorización de la DGA y luego presentarlo a la Comisión Nacional de Riego. A lo mejor ahí lo que nos falta es unificar eh, el nexo. Es decir, si uno lo presenta a la Comisión Nacional de Riego, luego la autorización ya sea esté como lista por el solo claro. hecho de presentarla a la Comisión Nacional de Riego, porque también es un organismo estatal. Ya, eso es lo que nos está faltando, como disminuir esos tiempos, porque la mayoría de las quebradas están quedando sin revestir y es donde tienen la mayor pérdida de agua los canales.
O cuando decimos revestimiento, puede ser los sifones o algo que no Exacto. signifique alterar la quebrada, La sino que quebrada, claro, permitir que pase el agua atravesando esa quebrada. Jorge, ¿a exacto. ti te pasa algo similar en el Limarí? Sí, no, el tema de las quebradas ha sido todo un tema, como son causas de uso público, tienen que ser aprobados por la DGA. Claro, y ahí los tiempos no se combinan entre la presentación porque la ley de riego es algo bien ejecutivo, en el fondo. Tú presentas el proyecto, 4 meses, se revisa y si el proyecto es aprobado y bonificado, se construye, ¿ya? Y tienes un tiempo con el bono, y si no construye el tiempo en el bono se pierde. Entonces, y aparte que la, la comisión, bueno, también la ley 18.450 lleva tanto tiempo porque es algo que funcionó y funcionó bien. Entonces, una maquinita que está que avanza, que avanza, que avanza. Y esos tiempos que se manejan, son como distintos a los tiempos que manejan los otros servicios públicos, como la DGA. Entonces, obviamente, claro, ahí a veces da un poco de pena que uno hace un proyecto y para poder hacer el proyecto, en realidad, tiene que dejar la quebrada intacta. Porque si me meto con eso, el proyecto se va a demorar 3 años o 2 años, o no sé. Entonces, mejor ya, mira, para que esto funcione, no construyamos la quebrada. A veces uno después vuelve y la quebrada igual ya los regantes a veces le dan una solución igual y solucionan el problema. Pero claro, Yamila tiene razón, ahí faltaría, por ahí como que han habido algunos intentos, pero falta ahí una mejor coordinación de ver una manera de que quizás eso, de que si el proyecto es aprobado por la CNR, ya derechamente sea inmediatamente aprobado por la DGA, en el fondo también, si al final la Comisión Nacional de Riego te pide los mismos requerimientos técnicos que te pide la DGA, tienes que hacer el cálculo de crecidas, toda la hidrología, con un periodo de retorno de 100 años, él tiene que hacer lo mismo. Entonces a lo mejor faltaría ahí, como son dos organismos Una estatales, coordinación. un poco de claro, sí, ¿me entiendes? Porque claro, es un tema las quebradas. A veces tú tienes el canal prácticamente revestido entero, pero tienes todas las quebradas todavía sin tocar. Y claro, es como un pecado ahí que haya una infiltración ahí, si el canal lo tiene, o si lo tiene, imagínate si lo tienes entubado se, form- se transforma en un problema dejar una quebrada sin entubar. Porque la tubería, lo ideal en proyectos de tubería es que tú partas de un inicio con un desarenador, con toda una obra de seguridad que no permita que la tubería se vaya a obstruir. Entonces, ahí, claro que sí, faltaría alguna mejor coordinación a un nivel ya de Estado. Buenísimo. Y ahora no tengo más preguntas yo hechas, no tengo más preguntas en la pauta, así que les dejo libre si alguien quiere comentar algo más antes de cerrar el programa. No es tanto el tiempo y se pasa rápidamente también. ¿Qué más podríamos? Bueno, en el tema, como te repito, de la ley de riego ha ido, bueno, nosotros también hemos sido un poco como hijos del rigor en la medida, yo me recuerdo antes, tantos años, eh, voy a hacer una confidencia, yo me acuerdo que a mí me gustaba que no lloviera mucho, porque sabes que si llovía mucho, nadie te encargaba proyectos. Por lo menos de la Exacto. parte como más extrarradial, ¿cachai? Y cuando llovía poco, todos llegaban, porque en el fondo Necesitaban la empezaban eficiencia, los claro. 3 años, entonces los años eran flojos como consultor, pues la gente había que, uno atrás de los proyectos, y tuve un canal, revestir el canal, qué sé yo. Y claro, después llegó un tiempo en que sabes tú que fue tan crítico que no llovía nada, que al final nadie tenía agua y tampoco nadie quería hacer proyectos porque no tenían agua, entonces al final como que se dio totalmente. Pero ahora este último tiempo ya, bueno, de alguna manera el cambio climático se instauró y yo creo que ha ido muy acelerado, ¿ah? Muy acelerado. Hay canales que en unos 3 4 años ya prácticamente están solucionados en un 70-80%. Bueno, y en la parte intrapedial, yo creo que mucho, mucho antes. Yo antes También, presentaba, claro. antiguamente yo diseñaba, me recuerdo, proyectos a mano, después ya con software, qué sé yo, proyectos de riego tecnificado, tranque. Y después como que esa parte ya se fue, ya como que todos tenían, o una gran parte más o menos tecnificado, todo a nivel de empresario mediano, y ahí ya la necesidad te va llevando un poco y en la parte de los canales de revestimiento que ahí faltaba mucho para hacer, y estos últimos años ese crecimiento y ayudado también con las nuevas tecnologías, ha sido como súper, súper acelerado, súper acelerado. Así que, te repito, para mí la ley de riesgo es un aporte, pero
sumamente importante, sobre todo en la cuarta región, porque en el sur, suponte la ley de riego o revestir un canal, claro, es una ayuda, pero aquí no es una ayuda, aquí es vivir o morir. O Fundamental, sea, claro, eso te claro, iba a decir, es ya está fundamental. O sea, mira, interiorizado que eso es la, la solución. la gente ya se ha dado cuenta de que el que va a poder regar, el que va a salvar su campo, es el que tiene los canales o revestidos con hormigón armado, qué sé yo, o entubados. Y la gente ya se dio cuenta de eso. Entonces, como te repito, a veces llega gente, me recuerdo la otra vez, unas personas de un río, del río Tulahuencito. El río Tulahuencito es una fuente del río Mostazal. Yo siempre pasaba por Pedregal, pero el río Tulahuencito, o sea, se ve una quebrada seca, no tenía idea que para allá había algo. Y fueron como cuatro dirigentes a conversar conmigo y me llevaron para allá, pues, claro, y hay un río, costó encontrarlo, pero hay un río, suponte, no sé, 70, 80 litros, ¿ya? Pero ahí Harta están los agua. 80 litros, es poquita agua, pero está siempre están ahí los 80 litros. Entonces, ellos se dan cuenta que la única manera de llegar a los predios, conversaba con otra persona que tenía su parcela lista, la tiene cerrada, la tiene con un tranque, y sabe hasta lo que va a colocar. ¿Y qué está esperando? Que lleguemos acá con el tubo, con la tubería. Ay, mira, Entonces se están faltan tres, cuatro anticipando etapas, al 2 años visto las obras y del para allá. canal. Claro, Claro. falta el canal para que llegue el agua. Entonces, ese es el nivel de necesidad de la cuarta región, pues no igual que en otras regiones, que en el fondo, claro, se mejora un poquito el canal, se reviste, qué sé yo, a lo mejor llega el agua un poquito mejor, un poquito más agua, acá no, pues llega o no llega. Entonces, como decía recién Yasmina, son como realidades muy distintas. Y por eso creo que esta región, de alguna manera, aunque ya la Comisión lo sabe, pero como que siempre falta. O sea, yo no entiendo cuando a veces nos tiran con la quinta región, por eso las cosas no lo entiendo. O cuando a veces no, bueno, todos quieren que sus recursos siempre son escasos, pero Sí. para mí, digamos, la cuarta región debería tener un trato especial porque aquí la gente está tratando de sobrevivir, y para eso es súper importante que se inyecten Y mucho más más recursos. recursos. Y hemos sido súper visionarios porque esto empezó hace muchísimos años atrás. Bueno, los mismos consultores, como tú decías, al principio buscando proyectos y después con la gente buscándolos, pero lo concreto es que sí, son más de 40 años en que se ha trabajado permanentemente en términos de mejorar eficiencia tanto en los canales como a nivel intrapredial. Yasmina, Sí, yo para terminar, vuelvo a insistir en que podamos trabajar de forma íntegra todas las organizaciones, instituciones del Estado, para que podamos avanzar más rápido aún. ¿Ya? Igual que Jorge, yo agradezco mucho a la ley 18.450, pero siento que estamos viviendo estamos en una zona de catástrofe, donde los agricultores están pensando en cómo salirse algunos, porque ya no dan más. Entonces, tenemos que cuidar lo que nos está quedando de la agricultura, para poder seguir apoyando la agricultura. Entonces, necesitamos que todos nos unamos y así saquemos adelante lo que son los sifones en las quebradas, podamos ver cómo podemos seguir apoyando a la agricultura para que no siga en decadencia y apoyando el revestimiento de canales y no sacar los recursos que ya tenemos destinados a la ley 18.450, ya porque últimamente hemos recibido noticias de que en vez de inyectar más recursos en una zona de catástrofe, estamos retirando recursos. Entonces, desde ese punto de hay un vista, como contrasentido en ese consultor, sentido. claro, pido apoyo a esta zona que está eh, hace mucho tiempo sufriendo la sequía. Hace muchos años que ya llevamos sufriendo sequía, entonces necesitamos que todos nos unamos en pos de poder ayudar a los agricultores de la cuarta región, Y que lo ahí, necesitan Yasmina, más que el resto del país. claro, resulta fundamental la labor de los dirigentes de las organizaciones regantes. Yo la impresión que tengo a veces es que no hay mucha unión, mucho individualismo a veces dentro de las organizaciones regantes, y falta más unión y que levanten un poco más la voz. O sea, aquí han habido años, pero críticos, y yo no sé hasta qué punto a nivel nacional esto se palpa tan así. Entonces tengo esa Claro. sensación un poco de que los dirigentes a lo mejor deberían ponerse un poquito más las pilas. Y también la Comisión Nacional de Riego, también falta un poco más de terreno. Yo me acuerdo que antes, bueno, los mismos revisores, ¿te acuerdas, Yasmina? Venían a terreno. Cuando un revisor de Santiago viene a terreno,
es muy distinto cuando está en la oficina en Santiago. Me Entonces yo pasó a en veces alguna converso con los oportunidad, revisores y sí. le digo, oye, pero es que el tal persona, qué sé yo, que son los jefes, qué sé yo, hace como 5 años que no lo veo en Ovalle. Porque claro, es natural, si tú estás en una oficina siempre, es muy difícil que te empapes de la realidad de la zona. Entonces a veces uno presenta proyectos con ciertas características y de Santiago te dicen, no, pero ¿por qué está haciendo eso? ¿Por qué lo está haciendo de esa manera? Entonces, esa parte, claro, antes era muy distinto. Antes venían a terreno y claro, era otro el trato que uno también tenía con Santiago. Entonces, ahí también a la Comisión Nacional de Riesgos o reuniones técnicas también con los revisores, también esa parte igual es como está un poquito al debe a lo mejor ahí la comisión. Sí, oye, a propósito de los dirigentes, y un poco tengo que ir cerrando el programa, pero contarles que nosotros como Sociedad Agrícola del Norte sí hemos ido a la Cámara de Diputados y hemos conversado, hemos citado a nuestras oficinas también a diputados y senadores de tal manera de mostrar esto que ustedes mismos comentan, la difícil situación que está viviendo el agricultor. Y lo que se requiere es un programa a lo mejor especial para la zona, ¿cierto? Inversiones fuertes, la inversión va a traer todo este tipo de soluciones que necesitamos, pero sí créanme que lo estamos haciendo y esperemos que eso tenga resultado pronto. Bueno, por lo menos hay un convenio del gobierno regional que no va a empezar a operar al tiro, por lo que entiendo, pero con la Nacional de Riego, que son 6.000 millones de pesos exclusivamente para la cuarta región. Yo entiendo que eso empieza a operar el próximo año, así que por lo menos ahí ha sido una buena noticia. Los dejo cordialmente invitados a una próxima edición de nuestro programa Amor por el Campo, transmitido a través de Radio Ruta Norte, y comentarles que estará disponible para que ustedes lo puedan volver a escuchar a través de nuestra página web www.sanac.cl en formato podcast. Muy buenas tardes a todos, tardes ya, que estén muy bien. Nos vemos en una próxima ocasión.